así y la otra lo voy a dejar con el color azul y la otra que está así, las dos hebras no están yendo hacia el mismo lado, sino que una, hagamos cuenta, va hacia arriba en este caso, en este punto de referencia físico que tengo yo, porque en las moléculas no los tienen. En las moléculas por eso que hablamos de 5' a 3' y de 3' a 5'. ¿Ya? Pero en este caso, para ejemplificar, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, ¿ya? Lo cual indica que cuando uno ve el nucleótido, las pentosas, la azúcar pentosa, uno la observa a algunas así y uno a las otras las observa al revés, porque una va y la otra viene. Por eso que se habla de un sentido antiparalelo, ¿ya? Que se podría describir con estas dos flechitas así. Esto sería un sentido antiparalelo. Entonces a Watson y Crick le sirvió bastante esto para poder plantear este modelo de doble hebra, pero ahora no con las dos hebras apuntándose al mismo lado, sino que apuntándose en sentidos contrarios. Luego dice, Watson y Crick utilizaron razonamiento científico, su conocimiento de bioquímica, ¿cierto? Para hacer afirmaciones científicas más importantes de su tiempo. El ADN es una doble hélice con hebras que se ejecutan en direcciones opuestas, ¿cierto? Entre estos hilos se empareja timina con dice, se empareja con timina y citosina y empareja con guanina. En fin. Completa la siguiente tabla para evidenciar, para explicar la evidencia que Watson y Crick usaron para respaldar la afirmación de que el ADN es una doble hélice con hebras que se ejecutan en direcciones opuestas. Entre estos hilos, A se empareja con T y C se empareja con G. La primera evidencia son las reglas de Chargaff, que ya se las mostré, ¿cierto? Chargaff hablaba de que la proporción que existe entre citosina y guanina son la misma. Proporción 1 es a 1. La proporción de timina con adenina, la misma, proporción 1 es a 1. Así que de cierta forma en esta molécula, estas dos tienen complementariedad. En una hebra hay la misma cantidad de citosina que en la otra hebra hay de guanina. Y de la misma forma con la timina. La cantidad de timina que hay en una hebra es la misma que hay en la otra hebra de adenina, porque hay complementariedad entre las dos hebras y entre las dos bases nitrogenadas, ¿ya? Eso es un punto. Y además que nosotros al sumar estas dos proporciones, o los porcentajes que representan de la molécula, siempre tengo un 100% de las dos, ¿ya? O sea que hay una complementariedad entre las bases y luego entre los dos grupos, porque los dos forman el 100% de la cantidad de bases nitrogenadas que hay en esta molécula, ¿ya? Luego podríamos hablar nosotros del aporte, esto lo hizo Chargaff, por si acaso. Se llaman las reglas de Chargaff, ¿ya? Por otra parte tenemos lo que dijo Wilkins también, que Wilkins ya había establecido que esto era una doble hebra, a pesar de que después intentaron igual hacer modelos de triple hebra, pero todos estos intentos fueron para un poco evitar los problemas que traía hacerlo con doble hebra, porque estaban como en un punto muerto en la que no sabían qué hacer. Entonces, creativamente, como es el trabajo científico, pensaron en quizá agregar una hebra más para tratar de solucionar el modelo, pero finalmente Watson y Crick fueron los que determinaron la solución en base a toda la evidencia, ¿ya? Y bueno, obviamente Franklin, una por tomar la foto, porque sin esa foto que ya les mostré, no hubiera sido posible hacer esto. Franklin. Pero también es por determinar esto del sentido antiparalelo, ¿ya? Eso también son evidencias que le ayudaron mucho a Watson y Crick a plantearse la idea de que quizá no era que estuviese mal el modelo de doble hebra, sino que estaba mal poner las bases nitrogenadas hacia afuera y no hacia adentro, ¿ya? Ahora, ese razonamiento ustedes lo tienen que escribir aquí. Todo esto, lo que yo les acabo de hablar, es una forma de razonar acerca de qué manera todo esto conjuga para poder llegar a la respuesta, ¿ya? Tanto por las reglas de complementariedad, tanto por el hecho de plantear este modelo de hélice, ¿cierto? Y tanto por el hecho de Franklin de plantear este sentido antiparalelo. Todo eso suma para que Watson y Crick abandonen la idea de que es triple hebra y sigan con la idea de que es una doble hebra, pero que los nucleótidos se configuran en un sentido distinto al cual ellos pensaban, ¿ya? Ahora, la última pregunta, lamento que el video sea tan largo. Dice que incluso antes que se conociera la estructura del ADN, los estudios indicaron que el material genético debe ser capaz de almacenar información, ¿cierto? Debe ser capaz de ser replicado entre generaciones y permitir la variabilidad y la evolución. ¿Y cómo explica esta estructura esto? ¿Ya? Bueno, esto es lo más útil porque los biólogos
obviamente el trabajo de Watson y Crick es súper importante, pero después viene toda la interpretación de la comunidad científica. Y entonces, en este caso, miremos vamos por lo primero. La primera apartado dice que se replica entre generaciones, porque todos veíamos esto. O sea, si yo tengo ciertas características físicas, hagamos cuenta, voy a ser súper burdo, pero aquí tengo a dos progenitores que son pelados, ¿cierto? Voy a dibujar aquí un moñito, ¿ya? Que te vendría a ser la generación parental. En la F1 era muy probable encontrar a un hijo o hija que fuera pelado también, ¿ya? Entonces, de cierta manera, hay una conservación de ciertos caracteres, lo que se conoce como herencia, ¿ya? Entonces, el hecho de que la molécula sea de doble hélice y que tenga estas bases nitrogenadas que codifican para ciertos caracteres, explica la herencia, ¿ya? Eh, explica la herencia de cierta manera. Esto vendría a ser la B en todo caso, la replicación entre generaciones. Explica la herencia porque, y volviendo ahora al apartado 1 que habla acerca de ser capaz de almacenar información, ¿cierto? Es porque este modelo de doble hebra ahora me está diciendo de que depende del orden en que yo vaya colocando todas estas bases nitrogenadas, ¿cierto? Eh, va a ser determinante para un cierto carácter como ser pelado, por ejemplo. Por eso que es importante el hecho de darle importancia a las bases nitrogenadas. Al mismo tiempo, la molécula tiene que ser capaz de conservar esta información para poder transmitirla a otra generación, ¿ya? Y eso se consigue, o eso lo ve súper bien el modelo de doble hebra, porque si se dan cuenta, una hebra es la copia de la otra, porque son complementarias. O sea, si yo tengo aquí una citosina, aquí sí o sí tengo una guanina, ¿ya? Y viceversa, por ende la información es muy similar, o se puede obtener la información de una hebra teniendo la otra, ¿ya? De la misma forma en que yo tengo esto acá, hagamos cuenta que esta fuera la hebra de 5' a 3'. Yo sé cómo es la otra hebra que va de 3' a 5'. Lo mismo que hicieron al principio. Tendrían que buscar la complementariedad, simplemente, ¿ya? Entonces, replicar el ADN no es algo tan complejo como se pensaba. Además que entre las bases nitrogenadas están los puentes de hidrógeno, que son fáciles de romper por el calor y por enzima. Entonces, esto hace que esta molécula sea muy fácil de abrir. Se puede abrir, ¿ya? Así, un bucle completo abierto, ¿cierto? Y luego se puede volver a cruzar, pero queda una parte abierta donde quedan expuestas todas las bases nitrogenadas que estaban en cada una de las hebras. De esta manera, ¿cierto? Se soluciona el problema de que las bases estén hacia afuera, porque la molécula, como está configurada en la estructura, ahora es capaz de abrirse y yo soy capaz de ver lo que está acá adentro. Soy capaz de copiar una de estas hebras y soy capaz de copiar la otra hebra y hacer una hebra nueva de ADN que sea transmitida desde los progenitores hacia las generaciones futuras. Y por eso que se complementa y se habla de que tenemos una molécula que es capaz de heredar, que es responsable de la herencia, ¿ya? No sé si me explico bien, pero eso es lo que permite este modelo, en grandes palabras, ¿ya? Finalmente dice permitir la variabilidad y la evolución, porque nosotros sabemos de que si bien hay muchas características que se comparten de los progenitores, no necesariamente van a ser igual. A lo mejor este cabro tiene solamente un pelo ruliento que no tenían los papás, y eso vendría a ser un carácter, ¿cierto? Que le generó variabilidad. Aquí varió algo que es importante para la evolución. La evolución no puede actuar si no existe variabilidad genética. ¿Cómo se genera esta variabilidad? Yo tengo un gen que es de mis progenitores y se lo quiero pasar a otra generación. Bueno, hay una enzima que tiene que hacer este traspaso de información de una hebra, ¿cierto? Copiarla y volver a generar una doble hebra de ADN. Y hagamos cuenta que yo estoy básicamente traduciendo esto. Entonces voy a agregar todas las complementarias: timina, timina, adenina, guanina, citosina, guanina, guanina, timina, timina. Tengo la complementaria, la copié. Al organismo solamente le basta volver a sintetizar esta hebra a partir de esta que está acá. Voy a volver a tener la misma: adenina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, citosina, adenina, adenina. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si al hacer este proceso de copia yo me equivoco? Hagamos cuenta, no yo, pero hay una enzima que en vez de colocar acá una A, se equivocó, ¿cierto? Y puso en la copia una G, ¿cierto? No copió directamente. Acá el complementario no se va a poner una timina, sino que se va a poner una citosina.
Y si se dan cuenta, el mensaje inicial, que era este de acá, ya no es el mismo porque hay una de las partes del código que cambió. Eso se conoce como mutación y eso es lo que genera variabilidad. Entonces, este modelo nos permite a nosotros, además de explicar la herencia, nos permite explicar que existan rasgos variables porque las enzimas, y eso ya se conocía, siempre tienen un rango de error o tienen un porcentaje en la que se pueden equivocar en la función que cumplen, equivocar entre comillas, porque no son humanos, ¿cierto? Pero la enzima no hace correctamente el trabajo que debería hacer y puede cometer algún tipo de error. Los errores generalmente son reparados por otras enzimas, pero siempre van a haber diferencias, siempre van a haber variabilidades al pasar de una generación transmitiendo la información genética a la siguiente. ¿Ya? Y eso, espero que esto los deje un poquito más claro. Cualquier duda se me la pueden hacer a mí en el caso de los chiquillos del cuarto medio Yellow. Y, y los demás se la pueden hacer a la Nani, aunque en realidad cualquiera puede hacerme preguntas, no hay problema. Eh, Eso, espero sus dudas, chiquillos, respecto a la guía, las vamos a revisar de todas formas. eh, pero eso, ¿ya? Que estén muy bien, cuiden a su familia y adiós. Nos vemos.